¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la segunda clase de la materia 4, Psicología Familiar, de la licenciatura en Psicología. Y vamos a comenzar en la clase del día de hoy hablando de la teoría general de los sistemas. Y recordando un poco la clase anterior, hablábamos de el modelo sistémico de la psicología, es el que más ha realizado investigación e intervención dentro de las familias, que ve a la familia como un sistema. Entonces, hoy vamos a hablar desde la teoría general de los sistemas. Yo soy Cuatlicue González Márquez, bienvenidos a la segunda clase. Permítanme compartir entonces mi pantalla con ustedes para que hablemos justo desde la teoría general de los sistemas, tomando en cuenta, como ya les decía, que la familia es un sistema. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hablar un poco de la teoría general de los sistemas, de la entropía y la neuentropía, el enfoque reduccionista contra el enfoque sistémico, las fronteras del sistema, este sistema familiar, el subsistema, el sistema y el supersistema, y una bibliografía que les recomiendo por ahí, ¿vale? Entonces hablemos acá desde la teoría general de los sistemas. Esta teoría general de los sistemas es una disciplina, digamos, que se enfoca en el estudio de los sistemas en general desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, abarca distintas disciplinas. Esta teoría fue desarrollada en un primer momento por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy y este biólogo buscaba una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. Es decir, nosotros en la psicología tomamos los principios de la teoría general de los sistemas para ver estas relaciones. Un sistema entonces se define como un punto organizado de cosas o partes que interactúan y que son interdependientes entre sí, que se relacionan formando un todo unitario, pero también un todo complejo. Es decir, desde esta teoría general de los sistemas, nosotros somos seres interdependientes. Lo que haga yo tiene que ver en relación a los que están conmigo y lo que hagan ellos en relación a lo que está, a lo que tienen conmigo y así sucesivamente con cada una de las personas que se relacionan dentro de un sistema. Esta teoría general de los sistemas dice que las cosas o partes que componen al propio sistema no se refieren al campo físico de los objetos, sino más bien al funcional, es decir, cómo las relaciones pueden tener esta funcionalidad unos con otros. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema, es decir, sí o sí se generan dentro de este sistema y podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Si hablamos de las entradas desde la teoría general de los sistemas, entonces podemos decir que son ingresos al sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Es decir, las entradas constituyen la fuerza de arranque que va a suministrar al sistema sus necesidades operativas. De ahí partimos. El proceso es aquello que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por algún miembro de la organización, etcétera, algo que se va a desarrollar. Y las salidas son de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas salidas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe este sistema. Dentro de los aportes semánticos de la teoría general de los sistemas, tiene justo una comparación o un aporte netamente semántico y otro aporte metodológico. Como nosotros ya sabemos, pues todo lo que se refiere a la semántica busca introducir, ¿no? Estos campos o estas áreas
especializadas, perdón, en la parte científica universal, ¿no? Es decir, que se puedan entender en todos los espacios. Y los metodológicos buscan establecer una forma integradora para el tratamiento de situaciones científicas como las relaciones familiares. Esta teoría general de los sistemas tiene algunos objetivos, 5 en particular. El primero, investigar los isomorfismos de conceptos, leyes y modelos en diversos campos del conocimiento. En el caso de la psicología, estos que se asocian a las relaciones familiares. En segundo, tiene el estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados a los diversos sistemas. Ya dijimos la primera clase que tenemos una diversidad de familias, ¿no? Una diversidad de sistemas. El punto 3 dice minimizar el esfuerzo teórico repetido en diversos campos del saber. Las relaciones familiares se encuentran así, ¿no? Es decir, vamos haciendo comportamientos y relaciones ya repetidas, ¿no? Ya postradas o mostradas en algún momento. El punto 4 dice promover la unidad de la ciencia, es decir, la teoría general de los sistemas siempre le ha gustado seguir investigando estas cosas que parece que suceden al interior del sistema. Y 5, descubrir sistemáticamente las dinámicas, restricciones y condiciones de un sistema, así como los principios que puedan ser discernidos y aplicados a los sistemas en cualquier nivel de anidación y en cualquier campo con el objetivo de lograr una equifinalidad optimizada, es decir, un buen resultado que se dé a través de esta interacción. Para ello se vierte de dos términos, uno que se llama la entropía y el otro la neuentropía. En cuanto a la entropía, la teoría general de los sistemas la define como una tendencia natural a la pérdida del orden de un sistema. Este término inicialmente fue acuñado por el físico alemán Rudolf Clausius, es este caballero que ven en la pantalla, al observar que en cualquier proceso irreversible siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema. Si nosotros lo basamos en lo que estudiamos los psicólogos, que sería el sistema como familia o la familia más bien como un sistema, sabemos que va a haber cosas que se van a ir desarrollando ahí y que a veces los conflictos relacionales pues hacen que este sistema tenga una pérdida del orden, cuando se increpan las jerarquías, cuando los hijos se quieren comportar como padres o los padres se quieren comportar como hijos, pues vamos a tener este desorden, ¿no? Esta tendencia al desorden y eso va a generar gasto de energía extra para poder volverlo a tener en el lugar que debe de ser. Esta entropía nos indica el grado de desorden de este sistema, es decir, es la tendencia a pasar de estados ordenados a estados desorganizados que en algún momento nos puede llevar al caos. Habrá familias en las que no lleguen al caos, que simplemente sea uno o dos estados desorganizados, pero que con modelos de comunicación puedan regresar a este orden en la familia. Sin embargo, en el grueso de estas familias puede empezar a tener caos, ¿no? La entropía es el grado de incertidumbre que se tiene en relación con un conjunto de datos, en este caso, la familia. Y también utiliza el término la neuentropía. Así le denomina a la entropía negativa, es decir, también señalada como sintropia o sintropía, no, perdón, donde se trata de la entropía que con el objetivo de conservar su propia entropía baja, un sistema se encarga de aprovechar.
De acuerdo a la teoría de los sistemas, la neuentropía es una fuerza que permite alejar el caos, mientras que la entropía impulsa hacia el desorden, haciendo que este resulte el estado más factible y la neuentropía pretende alejarlo. Lo que nosotros queremos en psicología pues son más aportaciones de la neuentropía, porque es ella la que nos va a permitir alejar ese caos y hacer que nuestro sistema siga funcionando. La neuentropía aparece como una tendencia que permite a un sistema adaptar su estructura para poder plasmarse en los niveles que tienen sus subsistemas. En el caso de las familias, pues serían estas jerarquías. Así intenta estabilizarse en el caos y por lo tanto garantizar su subsistencia. Nosotros sabemos que las familias, a pesar de tener unas relaciones disfuncionales, siempre lo que le interesa es garantizar esta subsistencia de la familia. Contra viento y marea, pues esta familia siga siendo funcional dentro de la disfuncionalidad. Si bien este caos nunca va a llegar a desaparecer, es decir, no vamos a tener familias perfectas en comunicación y en formas relacionales, si el sistema puede apelar a la neuentropía para circunscribirlo a ciertos límites. Esta neuentropía sería entonces un sistema abierto, que es aquel que favorece la entrada de entropía negativa para alcanzar un nuevo equilibrio, es decir, un cambio. Desde las familias, pues trabajamos entre el enfoque reduccionista versus el enfoque sistémico. El enfoque reduccionista trata de que la investigación tome en cuenta cada uno de los elementos o partes que constituyen el objeto estudiado, tratando de estudiarlos por separado, a fin que la comprensión de cada uno de ellos lleve a comprender la naturaleza y el funcionamiento del objeto complejo que conforman, es decir, a partir de la familia como un ente global, va a ir estudiando, lo va a ir desmenuzando en, por ejemplo, los miembros de la familia, cada uno de ellos con sus respectivos roles, cada uno de ellos con cómo se encuentran en el nivel jerárquico y cómo cada uno de ellos tienen situaciones particulares que la propia familia, el propio sistema ha ido generando y que lo agrupan de manera diferente para después entonces poder entender qué está sucediendo. Ese sería el enfoque reduccionista. Las ventajas del enfoque reduccionista es que de pronto es el responsable directo del gran avance que se ha producido los distintos campos científicos, pues el estudio especializado ha sido cuna de grandes descubrimientos y hallazgos que han venido a ampliar el entendimiento sobre los distintos aspectos físicos, químicos y biológicos, entre otros. Igualmente, las fuentes teóricas señalan al enfoque reduccionista como la mejor forma de abordar sistemas complejos, pues a través del estudio de sus partes es mucho más sencillo comprender su totalidad. No sé si recuerdan en primer cuatrimestre cuando hablábamos de la introducción a los diferentes modelos teóricos de la psicología, platicábamos un poco de la psicología gestal, que justamente habla de el todo como la suma de sus partes o estas partes que en algún momento definen al todo, que es algo de lo que viene de este modelo o de este enfoque reduccionista. En el caso de las familias, nosotros lo que pretendemos acá como una ventaja es no ver el problema tan grande que tienen, sino ir desmenuzando, digamos, en pequeñas partes donde el problema se ve de una manera más sencilla para poder darle una solución. Eso sería desde un enfoque reduccionista. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este enfoque reduccionista? Pues que extrae de su contexto los diferentes elementos del sistema y hace que el estudio realizado, a pesar de que pueda darse cuenta de que la naturaleza de cada uno de los componentes del sistema quizás no arroje luces del todo precisas en cuanto a su comprensión, funcionamiento y relaciones, puesto que se le estaría estudiando de forma aislada, parcial.
por lo que quienes afirman esto prefieren la visión o el enfoque global o totalitario sobre el reduccionismo. Es decir, una de sus grandes ventajas es que al desmenuzarlo, al irlo haciendo por, digamos, en el caso de las familias, por cada uno de los miembros de la familia, podemos encontrar buena funcionalidad como seres individuales, pero que al momento de ser seres relacionales y tener que convivir en el mismo espacio durante algún tiempo, bajo ciertas circunstancias, eso ya no es funcional. Entonces, esa es una desventaja de este enfoque, que aislados, es decir, que analizados de manera individual, pueda generar algunas aportaciones que al momento de llegar a la parte grupal se van a perder y que incluso pueden ser aquellas que definan la mala comunicación. En el enfoque sistémico propiamente, que surge en la década de los 50 como una reacción a la visión reduccionista y lineal de la realidad, fueron dos los principales exponentes al inicio de este modelo, que serían Ludwig von y George Bateson, quienes propusieron una visión más amplia e integrada de los sistemas. A partir de entonces, el enfoque sistémico se ha desarrollado y aplicado en diversas disciplinas, transformando la forma en la que se entiende y se aborda la complejidad. En el caso de la psicología, asociado al modelo terapéutico familiar. Este enfoque sistémico tiene un pensamiento basado en sistemas que consiste en un método de análisis para obtener amplio razonamiento y un pensamiento crítico en relación a lo que sucede, ¿no? Los fenómenos, problemas y situaciones que ocurren dentro de un sistema. En el caso de nosotros, dentro de un sistema llamado familia, que son las situaciones que están generando caos, problemas, no entendimiento, mala comunicación, que generan una desestabilización del sistema. Este enfoque sistémico se fundamenta dentro de los campos de la biología, sociología, psicología, antropología, filosofía, economía, matemáticas, administración de negocios e ingeniería. Entender las cosas de manera sistémica consiste en ubicarlas dentro de su propio contexto y relacionarlas entre sí de manera literal. ¿Para qué nos sirve entonces el enfoque sistémico? Es útil para la obtención de un contexto más amplio de una situación problema o de una situación a afrontar. Siempre irá de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, y es complejo en todos sus procesos y análisis, ya que sus procesos de interrelación de elementos pueden ser tardados. Tu experiencia en este tipo de proyectos y métodos te va a permitir prevenir problemáticas futuras e identificar los patrones y estrategias para poder resolverlo. Ya dijimos de lo macro a lo micro, de lo global a lo particular. Este enfoque resulta especialmente útil en trabajos o proyectos de equipo, más si te toca ser como líder. En el caso de la familia, funciona bien a partir de estos dos líderes, digamos, de quien hace el maternaje y quien hace el paternaje, asociado a la resolución del todo hacia pequeñas partes. El enfoque sistémico tiene cuatro principios: el principio de interconexión, el de ecología, el de no linealidad y el de homeostasis. Si hablamos del primer principio, que sería el de interconexión, tendríamos que decir que este principio sostiene que los elementos de un sistema están relacionados entre sí y que cualquier cambio en uno de ellos puede tener impacto en todo el sistema. Esto implica que para comprender un fenómeno o problema de manera profunda es necesario considerar las interacciones y relaciones entre los distintos elementos. Es decir, se basa el primer enfoque en ver la forma relacional entre los elementos de una familia. Es decir, cómo mamá tiene una relación con papá, como papá tiene una relación a su vez como mamá y cómo ellos se relacionan con cada uno de sus hijos y cada uno de sus hijos entre sí. Es decir, es la interconexión que define la forma relacional del sistema. En cuanto al principio de enfoque, al segundo principio de este enfoque sistémico, que sería la ecología, considera que
los sistemas forman partes de sistemas mayores, así va creando una jerarquía de sistemas en diferentes niveles. Esta visión ecológica enfatiza la importancia de comprender los diferentes contextos en los que está un sistema inmerso, ya que estos contextos pueden influir en su funcionamiento y desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta familia nuclear, digamos, pertenece a una familia más extensa. En el caso de lo que nosotros estamos revisando, podemos poner en cuenta que nuestra familia, digamos, la familia AB, pertenece a la familia A y a la familia B, ¿sí? La familia de mamá y la de papá, y que estas a su vez pertenecen a otras familias, serían las familias de los bisabuelos, ¿no? En ese sentido, y así sucesivamente, y que analizar cada nivel de su subsistema, cada jerarquía, cada generación nos va a dar más información de todo lo que hoy parece que está desestabilizando a este sistema. El principio 3 de no linealidad reconoce que los sistemas nunca serán lineales, lo que implica que una causa no siempre genera un efecto proporcional. Es decir, los sistemas pueden tener comportamientos impredecibles o emergentes, donde pequeños cambios pueden tener consecuencias significativas e inesperadas. Esta no linealidad requiere un enfoque flexible y adaptativo para abordar los problemas. Quiere decir que, a pesar de que sabemos que los modelos de comunicación en la familia no deben de ser verticales, sino horizontales, en el caso del análisis de la relación, tenemos que tomar en cuenta que efectivamente no son lineales, que a veces ni siquiera respetan como la parte de las jerarquías y que sin embargo en algunos momentos requiere que se analice desde ahí. Y el último principio de este enfoque sistémico es la homeostasis. Esta homeostasis se refiere al equilibrio dinámico que los sistemas buscan mantener, es decir, los sistemas, las familias, los integrantes de esta familia tienen mecanismos reguladores que les permiten adaptarse y mantener un estado de equilibrio ante cambios internos o externos. Este principio implica que los cambios en un sistema pueden generar reajustes en otros elementos para mantener el equilibrio total. Esto es muy sencillo porque al tener una buena forma relacional, al respetar las jerarquías, al saber qué nos corresponde y dirigirnos en el marco del respeto, con buen desarrollo del apego, con buen entendimiento, entonces esta familia, este sistema familiar tendrá una vida en homeostasis, es decir, en equilibrio. Sí va a haber momentos en los que habrá cosas que parece que lo van a desequilibrar, sin embargo, titubea y vuelve a retomar. Todas las familias, todos los sistemas tienen fronteras. Cuando hablamos de la frontera de un sistema, vamos a tratar de comprender qué es lo que pertenece al sistema y qué es lo que no pertenece al sistema. Es decir, si hablamos de una familia nuclear, mamá, papá e hijos, lo que pertenece a este sistema es las relaciones, las situaciones buenas y malas que están dentro de esa familia. Lo que no pertenece a ese sistema no debe de traspasar las fronteras que afecten al sistema, pero sí va a estar presente, como que, por ejemplo, las dificultades que tenga el abuelo con los otros hermanos del padre de esa familia, ¿no? Así, es decir, así ya no tendría por qué afectar a la propia familia. Lo que no pertenece al sistema entonces puede ser parte de un suprasistema o directamente no ser parte del sistema. Y permite saber también qué componentes deben incluirse como parte de ese sistema y cuáles no son, y no poner atención en ellos, y no permitir que desorganice la familia. Establecer un límite de un sistema puede ser sencillo cuando hay límites físicos reales, es decir, cuando no vivimos en la misma casa, cuando vivimos en otras colonias o en otros estados. Y se tiene bien en claro cuál es el objetivo del sistema a estudiar. Cuando no se ha definido con claridad el objetivo del estudio del sistema, puede ser difícil también establecer cuáles serían sus límites.
Estos límites son más difíciles de establecer cuando se trata de un sistema lógico o conceptual. Las fronteras de estos sistemas también nos permiten establecer jerarquías entre los subsistemas, sistemas y supersistemas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta cuáles son de estos límites los que no están ahí para poder aprender a colocarlos. Estos límites o fronteras del sistema son por donde este sistema intercambia datos, energía o materia con su ambiente, donde puede tener, digamos, un área de oportunidad. Cuando el límite es permeable o abierto, significa que el propio sistema es abierto. Un sistema abierto sí va a permitir intercambiar todas las relaciones con el medio ambiente a su alrededor, pero cuando este límite o frontera del sistema es cerrado o impermeable, significa que el propio sistema es cerrado, donde no va a haber ningún intercambio de datos, nada que vaya a modificar este ambiente. Estrictamente hablando, no existen sistemas cerrados. Todos los sistemas intercambian algo con su ambiente en mayor o menor grado. Sin embargo, para fines de estudio, los que son en menor grado los tratamos como un sistema cerrado. Entonces, conceptualmente, un sistema cerrado puede ser aquel que intercambia una cantidad insignificante de datos, de energía o de materia con su medio ambiente. No es que no exista, simplemente está minimizado. Esto nos lleva a hablar de cuál sería la importancia de definir la frontera de un sistema. La frontera de un sistema se coloca como vital para comprender su funcionamiento y cómo interactúa con su entorno. Permite identificar los límites de estudio y establecer las interacciones con otros sistemas, lo que facilita el análisis y la toma de decisiones. La frontera de un sistema se establece mediante la identificación de los elementos y procesos que forman parte del sistema y su delimitación física y conceptual. Esto implica determinar qué componentes tienen influencia directa en el sistema y cuáles quedan fuera de este sistema, ¿no? Es decir, hay que ubicar perfectamente cómo funciona lo que se va a trabajar dentro y lo que no corresponde trabajar porque ni siquiera es de este sistema. Eso nos lleva a hablar de subsistemas, sistemas y supersistemas. ¿Qué es un sistema? Ya lo platicamos, ¿no? Subsistema es un sistema que es parte de otro sistema mayor que lo contiene. En el caso de las familias, ya platicábamos hace un momento, la familia nuclear que pertenece también a otra familia que es mayor, ¿no? Y no solo a un sistema mayor, sino a dos sistemas, si en esa familia nuclear existe una madre y un padre, o quien funge esta parte, ser madre o ser padre. En otras palabras, un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados que entre sí mismos es un sistema, pero que a la vez es parte de un sistema superior. Un sistema puede estar constituido por múltiples componentes o múltiples subsistemas. Eso también es importante. No solo va a haber uno, la familia de mi mamá, sino aparte de esta, que es la familia de mi mamá, existen mis tíos o tías que tienen esposas o esposos, parejas, que serían nuestra familia política, y a partir de ahí otros subsistemas, ¿no? Y un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Si bien cada uno de los elementos de un sistema puede funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un sistema puede ser a su vez componente de otro sistema. La palabra sistema procede del latín sistema y este del griego también sistema, identificado en español como unión de cosas de manera organizada. De esta palabra se derivan otras como antisistema o ecosistema. En el caso que nos compete revisar hoy, pues tiene que ver a la familia como sistema organizado e incluso de común acuerdo que mira desde la parte relacional, verbal, emocional
hasta la parte de interacción. Y el suprasistema o supersistema es un sistema que integra a los otros sistemas desde el punto de vista de pertenencia. En otras palabras, es un sistema mayor que contiene sistemas menores, que sería la familia pequeña, ¿no? Que va a ir al espacio de una familia más grande o al espacio donde compone una familia todavía jerárquicamente más antigua, ¿no? Por lo tanto, debe entenderse que un subsistema como un suprasistema son en sí mismos, simplemente nos estamos centrando en el estudio de un sistema tomado como principal, en el cual tiene suprasistema y probablemente tenga subsistema. Ya dijimos la familia nuclear más las familias ampliadas. Tanto los subsistemas como el suprasistema son sistemas en sí mismos. Los subsistemas son aquellos sistemas que forman parte del sistema principal. En tanto, un suprasistema es el sistema que incluye conceptualmente dentro de sí al sistema de estudio. Y aquí te puse un esquemita, ¿no? Cómo entra la información, la energía, los recursos, todo a este sistema que tiene diversos componentes y que puede tener diversos subsistemas. Que cuando tiene una situación de salida de información, cuando esto se tiene una complicación, entonces se relaciona también con el ambiente externo, que sería este supersistema, que va a modificar la forma relacional y comportamental del original sistema. Y bueno, por ahí te dejo algunas bibliografías para que tengas curiosidad y puedas ampliar la información con respecto a la teoría general de los sistemas. De pronto, pues se escucha un poco complicada, decimos, bueno, ¿y qué finalidad tiene esto? ¿No? Pues la única finalidad que tiene es que podamos conocer cómo de manera, digamos, más eficiente podemos relacionarnos con estos sistemas y analizarlos pues desde la psicología, ¿no? Esto no lo podríamos hacer solo, nada más con esta teoría general de los sistemas, sino que también tenemos que hablar a partir de las teorías de la comunicación. Las teorías de la comunicación, en un primer momento, o siempre, ¿no? Han sido a partir de Paul Watzlawick, que es el rey de las teorías de la comunicación, de las teorías de la comunicación humana, por supuesto. Entonces vamos a hablar desde ahí. ¿Okay? Bien, las teorías de la comunicación vienen de la mano de Paul Watzlawick. Como introducción, digamos que parece que existe un fenómeno que permanece inexplicable en tanto al margen de observación no es suficientemente amplio como para incluir el contexto en el que dicho fenómeno tiene lugar. El observador de la conducta humana pasa de un estudio deductivo de la mente al estudio de las manifestaciones observables de la relación. El vínculo de tales manifestaciones es la comunicación. Es decir, el psicólogo debe de ser experto en comunicar, pero también debe de ser experto en poder observar estas manifestaciones que se dan dentro de la relación de familia. El estudio de la comunicación humana puede dividirse en tres áreas. Tenemos la comunicación semántica, la comunicación sintáctica y la comunicación pragmática. Ya hemos platicado un poco de eso. La semántica abarca los problemas relativos a transmitir información, siempre organizada, siempre por campo semántico. Es decir, hoy hablamos de todo lo que le sucede a la familia, en otros momentos de todo lo que nos gusta comer, en otros momentos de todo lo que nos gusta el trabajo. Es decir, tenemos diferentes campos semánticos para poder relacionarnos. Y eso es lo que dice acá. La comunicación va a afectar a la conducta y este es un aspecto pragmático, como la buena o mala comunicación
afecta las relaciones de la propia familia. Así, toda conducta es comunicación y toda comunicación pues va a afectar a la conducta, ¿no? En la noción de función y relación, tomamos en cuenta que las variables no tienen un significado propio, sino que resultan significativas en su relación mutua. Esto constituye el concepto de función, es decir, por sí sola una palabra, por sí sola una acción no tiene nada. Tiene que, para que pueda ser significativa, para que pueda ser comunicacional, tiene que tener una relación con otra situación. Los investigadores sobre los sentidos y el cerebro han demostrado acabadamente que solo se pueden percibir relaciones y pautas de relaciones y que ellas constituyen esa esencia a la experiencia. Y así la esencia de nuestras percepciones no son cosas, sino funciones. Y estas no constituyen magnitudes aisladas, sino signos que representan una conexión, una infinidad de posiciones posibles de carácter similar, ¿no? Que esto es parte de lo que se relaciona en estas teorías de la comunicación. En cuanto a la información y la retroalimentación, esta puede ser positiva o negativa. La negativa va caracterizada por la homeostasis, es decir, un estado constante por el cual se desempeña un papel importante en el logro y el mantenimiento de la estabilidad de las relaciones. Y la positiva lleva al cambio, o sea, a la pérdida de la estabilidad o del equilibrio, tomando en cuenta que no siempre esta pérdida de estabilidad va a generar caos. Generalmente sí lo hace. Sin embargo, del caos, pues podemos obtener también situaciones benéficas, ¿no? Los grupos interpersonales, ¿no? Que pueden ser de desconocidos, que son los sociales, de pareja, de familia, pueden entenderse como circuitos de retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta a las otras personas o a los otros miembros de esos grupos y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no nos quedamos en un mismo lugar estáticos, sino que vamos evolucionando a partir de nuestra forma relacional, ¿no? Existe también el término de redundancia. Esta redundancia pragmática se define como aquella situación en la que contamos con un monto elevado de conocimientos que nos permiten evaluar, modificar y predecir la conducta. En el caso de los psicólogos, eso es lo que nosotros hacemos. En cuanto a la metacognición, debemos de tomar en cuenta que es cuando dejamos de utilizar la comunicación para comunicarnos y la usamos para comunicar algo acerca de la comunicación. Así utilizamos conceptualizaciones que no son parte de la comunicación, sino que se refieren a la comunicación. Que bueno, pues ya sabemos que son dos cosas diferentes. Existen axiomas exploratorios de la comunicación. Estos axiomas nos permiten demostrar qué propiedades simples son, que son propiedades simples de la comunicación y que encierran consecuencias interpersonales básicas. Investigar entonces el aspecto pragmático, es decir, toda la conducta es comunicación y toda comunicación va a afectar a la conducta. Dentro de los modelos de comunicación de Paul Watzlawick existen 5 axiomas de la comunicación. El primero es la imposibilidad de no comunicar, es decir, toda conducta en una situación de interacción tiene un valor del mensaje, es decir, es comunicación. Se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Cualquier comunicación implica un compromiso y define el modo en el que el emisor concibe su relación con el receptor, es decir, verbal, postural, tonal, etcétera. Es imposible no comportarse, eh, es imposible no tener actividad o la inactividad, palabras o silencios, siempre tienen valor de mensaje, influyen sobre
sobre los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder. Es decir, incluso cuando tengo la boca cerrada, estoy comunicando. Esto tiene que ver con mi lenguaje no verbal. El segundo axioma de la comunicación nos dice que los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Acá podemos hablar de que toda la comunicación define una relación. Una comunicación no solo transmite, sino que al mismo tiempo impone conductas. Siguiendo a Bateson, estas dos operaciones se conocen como los aspectos referenciales y connotativos de toda comunicación. El aspecto referencial de un mensaje es aquel que transmite la información, por ende, en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. El aspecto connotativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse y por ende, en última instancia, la relación entre los que están comunicando. El aspecto referencial transmite datos de la comunicación y el connotativo dice cómo debe de entenderse a la misma comunicación. Ay, se me regresó chispa. El tercer axioma de la comunicación se llama la puntuación de la secuencia de los hechos. Esta puntuación organiza los hechos de la conducta, es decir, que sea eh, la historia de la comunicación que lleve una secuencia. Si no lleva una secuencia, entonces sería una falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar dicha secuencia de los hechos, que es la causa de incontables conflictos en las relaciones. Siempre llegan a consulta y cuando hablamos de esta parte de secuenciar las respuestas, ¿no? Que están trabajando o que están anotando, nos damos cuenta de que esto no sucede, que tienen un gran desorden y ese desorden implica caos y ese caos va a hacer que todo se vaya al, al desecho sin haber tenido un trabajo puntual. En el cuarto axioma de la comunicación hablamos de la comunicación digital y la comunicación analógica. Si hablamos de comunicación analógica, es toda comunicación no verbal. Nuestro rostro, nuestra postura corporal, nuestros gestos, las expresiones faciales, el tono de nuestra voz, la secuencia con la que hablamos, el ritmo con el que hablamos y la cadencia de las palabras. Acá yo siempre explico en la escuela que cuando un psicólogo está trabajando en psicoterapia, no importa si es individual o es familiar, lo más importante es la forma de la comunicación. Es decir, que mi tono de voz y mi expresión facial le digan a estos miembros de la familia, a estos pacientes que están en un buen lugar, que son escuchados, porque un modelo de comunicación debe de sonar como una caricia para el alma del paciente. No significa que no le voy a decir cosas que debe de saber, significa que se las debo de decir tomando en cuenta este tipo de axioma, ¿no? Que somos una totalidad en comunicación. Los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja, ¿no? Nosotros de manera sintáctica somos lo más complejo que puede existir. Y el axioma 5 o el quinto axioma es la interacción simétrica y complementaria. Es decir, en una relación complementaria, un participante ocupa la posición superior o primaria, mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria. Y generalmente siempre hay otro. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos relacionarnos de manera comunicacional horizontal cuando estamos mi pareja y yo, papá y yo, hablando de situaciones de educación de nuestros hijos, ¿no? Y esa parte, en algunos momentos, yo tendré como esta parte superior, mientras yo estoy explicando, estoy solicitando y él me está escuchando, que sería esta parte inferior o secundaria.
Cuando los roles se intercambian y él me quiere decir algo, yo tengo que escuchar, él será esta posición superior o primaria, mientras yo seré esta posición inferior o secundaria. Y esto es homeostático, pues esto es lo adecuado. Sin embargo, pues nosotros siempre queremos tener la razón, ¿no? Y entonces ahí empieza con una situación compleja. Ay, perdón, se me regresa. Cuando esta comunicación no es adecuada, cuando tenemos situaciones disfuncionales, cuando aquellos axiomas, estos 5 de los que hemos hablado, no se presentan, hablamos de comunicación patológica. ¿Qué pasa cuando estos axiomas están en comunicación patológica? Que no significa que no se comuniquen, ¿no? Significa que eh, en el primer axioma, pues, una situación típica de esta clase es un encuentro entre dos desconocidos, uno de los cuales quiere establecer una conversación y el otro no. Por ejemplo, cuando vas en un avión y compartes asiento, ¿no? El que no quiere hablar, pues, no puede abandonar físicamente su asiento y no puede no comunicarse, ¿no? Ciertas reacciones posibles serían el rechazo a la comunicación, la aceptación de la comunicación, la descalificación de la conversación y el sistema como comunicación. Es decir, cuando hay un rechazo de la comunicación, uno puede hacer sentir mal a la otra persona en forma más o menos descortés que no le interesa conversar, ¿no? Y en su rostro se nota de disgusto. La aceptación de la comunicación sería A, terminará por ceder y entablar una conversación con B. La descalificación de la conversación, donde A puede defenderse mediante una técnica de descalificación, esto es, puede comunicarse de tal manera que su propia comunicación o la del otro queden invalidadas, ¿no? Es decir, sí hay una comunicación, pero es muy deficiente. Y en la última parte, el síntoma como comunicación, ahí podríamos decir que puede fingir somnolencia, sordera, borrachera, ¿no? Es decir, ignorar el sistema de comunicación, no quiero escuchar, no quiero saber y a partir de eso generar ciertas situaciones para que el otro considere que yo no estoy escuchando, ¿no? Esa sería una forma pues patológica de. En el axioma 2, una patología en una variación posible sería, en el mejor de los casos, cuando los participantes concuerdan con respecto al contenido de sus comunicaciones y también al de la relación. Eso sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, en el patológico, una situación inversa, es decir, los participantes están en desacuerdo con el nivel de contenido y también con el nivel de la relación. Entre ambos extremos hay otras formas mixtas importantes que podría ser los participantes están en desacuerdo con el nivel de contenido y por ello no perturba su relación. La otra parte sería que estos participantes estén de acuerdo con el nivel de contenido, pero no en el de su relación. La tres sería la posibilidad que son las confusiones entre los dos aspectos, el contenido y la relación. Y la C, por último, están todas aquellas situaciones en las que una persona se ve obligada a dudar de sus propias percepciones para poner en peligro una relación vital con otra. Eso pasa muchísimo. Aquí te puse un ejemplo, ¿no? De esta disfuncionalidad. Tomás vive en Alemania, llama a su amigo que vive en Chile y le pide que sí se puede quedar en su casa. Tomás le dice que sí y que su esposa estará contenta. Sin embargo, la esposa se enoja mucho con Tomás y se genera una gran discusión. Esto pasa por una falta de comunicación en donde en el sistema familiar se rompe cuando tomamos este tipo de comunicaciones o de decisiones sin haberlo consensuado con el otro.
En el axioma 3 de la patología, la puntuación de la secuencia de los hechos, se habla de las discrepancias en cuanto a la puntuación y las secuencias del hecho tienen lugar en todos aquellos casos en que por lo menos uno de los comunicantes no cuente con la misma cantidad de información que otro, pero no lo sabe. Lo que podemos observar en casi todos estos casos de comunicación patológica es que constituye círculos viciosos que no se pueden romper a menos que la comunicación misma se convierta en el tema de comunicación, es decir, hasta que los comunicantes estén en condiciones de metacomunicación. Si no, siempre va a suceder igual. Y aquí te puse profecía autocumplidora. Se trata de una conducta que provoca a los demás la reacción frente a la cual esa conducta sería una reacción inapropiada, perdón, una reacción apropiada. Lo que caracteriza la secuencia y lo convierte en un problema de puntuación es que la persona considera que él solo está reaccionando a estas actitudes y no que las provoca. Es decir, piensa, nadie me quiera, todos terminan por no quererlo a causa de su acto. El modelo 4, que habla de errores de traducción entre lo material analógico y lo digital, dice que todos los mensajes analógicos sí, invocan significados a niveles relacionales, constituyen propuestas acerca de reglas futuras de la relación. El poder traducir el material analógico al lenguaje digital se presta a interpretaciones muy distintas y a menudo incompatibles. Y el axioma 5 de complementariedad rígida dice que un problema característico de las relaciones complementarias surge cuando la persona exige que el otro confirme una definición que la persona tiene de sí mismo y que no concuerda con la forma en la que el otro ve a la persona, que sería como esta discrepancia. Bien, la organización de la interacción humana. Ya dijimos que el sistema funciona a partir de saber interaccionarse, a partir de tener las secuencias de comunicación, no son solo unidades anónimas, no es cada miembro de la familia por donde quiere y solo concurran a la noche cuando van a dormir, sino es una distribución de la frecuencia, sino del material inseparable de un proceso cuyo orden e interrelaciones se dan a lo largo del tiempo, que será nuestro objeto de interés. Si yo me mezclo con lo que está sucediendo en mi familia, en mi sistema, voy a obtener esta parte, ¿no? Saber cuáles cosas sí requiero y necesito y cuáles aquellas no son funcionales, que ya no serán objeto de nuestro interés. Si regresamos a la definición del sistema, es un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, en el que los objetos son componentes o partes del sistema y los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones que van a mantener unido a nuestro sistema. Lo más importante aquí no es el contenido de la comunicación en sí mismo, sino el aspecto relacional de la comunicación humana, que tenga una finalidad. De esta manera se llega a la definición de sistemas interrelacionales que serán dos o más comunicantes en el proceso en el nivel de definir la naturaleza de su relación. El medio ambiente y los subsistemas tienen, ¿no? Algunas cosas a favor y otras en contra. Algunas que pueden asociar a que este subsistema o este medio ambiente abone al sistema y lo fortalezca y otras que lo divida. Los objetos pertenecientes a un sistema pueden considerarse como parte del medio de otros sistemas. Con el desarrollo de la teoría de los subsistemas abiertos jerárquicamente ordenados, ya no es necesario aislar artificialmente el sistema y su medio, sino tomar en cuenta que ambos encajan en una forma significativa dentro de uno mismo
dentro de un mismo marco teórico llamado familia. Hace un momento hablábamos de sistemas abiertos y de las bondades que pudieran tener. Hablamos de que tiene tres propiedades estos sistemas abiertos. El primero es la totalidad, el segundo la retroalimentación y el tercero la equifinalidad. En cuanto a la totalidad de un sistema abierto, se dice que cada una de las partes de este sistema está relacionado de tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en los demás y en el sistema total tenemos una familia que uno de los miembros de la familia se va a ir a trabajar o a vivir a otro estado, a estudiar a otro estado. Eso va a provocar un cambio en todos los demás y propiamente en el sistema. Si hablamos del de la retroalimentación, decimos que la relación circular altamente compleja constituye un fenómeno muy distinto de las nociones causales más simples y ortodoxas. La naturaleza específica del proceso de retroalimentación es el interés mucho mayor que el origen y a menudo que el resultado. Y en el último, la última propiedad de los sistemas abiertos, que es la equifinalidad, se habla de idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Asimismo, diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas causas. A eso le llamamos equifinalidad. Estos sistemas interaccionales estables se dice que con respecto a algunas de sus variables, si estas variables tienden a permanecer dentro de los límites definidos, este sistema será estable. Las relaciones estables son importantes para ambos participantes del sistema familiar, duraderas, ¿no? Es decir, algunos ejemplos de estas relaciones serían las amistades, las relaciones maritales, las relaciones con otros miembros de la familia que no viven en ese sistema. Ahora, bajo estas condiciones, existe no solo la oportunidad, sino también la necesidad de repetir secuencias comunicacionales que llevan a consecuencias a largo plazo y las reglas de la relación. Es decir, en toda comunicación, cuando alguno de los participantes trata de determinar la naturaleza de la relación, del mismo modo, cada uno de ellos responde con su propia definición de la relación. Y si el proceso no se estabiliza, las enormes variaciones y lo manejable de la situación, para no hablar de lo ineficaz que resulta redefinir la relación con cada intercambio, llevarían a una solución desde la relación. La familia entonces como subsistema, perdón, como sistema, habla de la teoría de las reglas familiares que se adecua a la definición de un sistema, lo que conlleva una consideración más formal de la familia como sistema. Su totalidad, su no sumatividad, su retroalimentación y homeostasis y su calibración y funciones escalonadas. En cuanto a totalidad, dentro de la familia, la conducta de cada individuo está relacionada con los demás y depende de ella. En la no sumatividad, el análisis de una familia no es la suma de los análisis de sus miembros individuales. Eso es importante. En la retroalimentación y la homeostasis es donde este sistema familiar actúa sobre entradas al sistema familiar y las modifica. Debe examinarse la naturaleza del sistema y sus mecanismos de retroalimentación, así como la naturaleza de la entrada, que sería la cofinalidad que acabamos de definir. Y finalmente la calibración y las funciones escalonadas, que tiene que ver la calibración, que se define como la regulación del sistema, y un cambio en la calibración, que es una función escalonada, la cual permite lograr efectos más adaptativos. Y con esto, entonces, terminaríamos de hablar de lo que son las teorías de la comunicación humana.
poquito engorroso porque entender a la comunicación, pues no es cosa sencilla. Hablar de comunicación, pues requiere de poder manejar todos estos términos que nos van a hacer una mejor persona en cuanto a la forma de comunicarnos y a eso le asociamos la parte de la comunicación asertiva, recordando que nosotros los psicólogos debemos de ser expertos en la comunicación, modelos de comunicación, ¿vale? Entonces, hay que trabajar mucho en estos axiomas para poder generar esta buena comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a, déjenme ver aquí, tantito, ok. Entonces, para poder dar una sesión de terapia familiar, pues hay que basarnos en los modelos de comunicación de Paul Watzlawick y en los 5 axiomas de esta comunicación humana, ¿vale? Entonces, déjenme compartir mi pantalla nuevamente con ustedes para continuar hablando de estos 5 axiomas de la comunicación. Si ustedes me permiten, vamos a hablar un poquito más acerca de estos 5 axiomas porque es importantísimo en modelos de psicoterapia poder quedar como muy claro en lo que representan estos axiomas para el modelo de psicoterapia de terapia familiar. Pues dijimos que el axioma número 1 tiene que ver con la imposibilidad de comunicar. De pronto nosotros hablamos de que la conducta no existe, entonces es imposible no comportarse. Digamos que todo comportamiento puede ser interpretado comunicacionalmente por otra persona. Es decir, en una situación de interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, de comunicación, aunque no haya una comunicación oral, nuestros gestos pueden decirle al otro si estoy molesto, si lo comprendo, si no lo comprendo y tengo dudas, si tengo incertidumbre, si hoy me siento cansado o triste, si estoy incómodo o si por el contrario me siento muy feliz. Es decir, nuestros gestos, incluso nuestra forma corporal tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, todos nosotros de pies a cabeza tenemos una forma de comunicar algo. De hecho, si yo estoy sentada frente a una persona y tengo mis brazos cruzados y mi cara seria, eso le dice ni te me acerques, ¿no? Es decir, no tengo por qué hablar contigo y en ese sentido, pues tampoco tendría por qué eh, que tú te acercaras a mí y sigo comunicando, aunque pareciese que no. Y aquí te puse un ejemplo. No estoy ni ahí. No voy a hablarte, ¿no? Dos personas que tienen esta imposibilidad de no comunicar, ¿no? Te dan la espalda, pasa mucho, por ejemplo, en las familias cuando están molestos o no tienen ganas de hablar, están sentados a la mesa, uno viendo la televisión, el otro jugando con su comida y el otro a lo mejor en el celular, ¿no? Entonces, estoy aquí, pero no estoy y no tengo ganas de hablar contigo. Sin embargo, el que no te mire, el que no te ponga atención, el que no intente tener esta comunicación verbal, es una forma de también de comunicar. El axioma número 2, entonces, dice toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno relacional. Es, por tanto, una metacomunicación, como veíamos hace un momento. Es decir, en las formas de comunicación siempre va a haber dos niveles. Una de contenido, esta que tiene que ver con lo que decimos, este es el contenido, qué es lo que decimos. Y el otro nivel es una relación, a quién se lo decimos y cómo se lo decimos. No, es decir, a través de la comunicación todos podemos expresar nuestra forma de ser, la visión de la relación con la otra persona. Es decir, yo puedo decirles algo a alguien, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? O quiero decirle, no me gusta lo que estás haciendo. Ese sería el contenido, lo que le voy a decir, esto que estás haciendo no me gusta. Pero en relación a quien se lo diga, si se lo voy a decir a un trabajador, colaborador mío, colega, si se lo voy a decir a mis hijos, si se lo voy a decir a mi pareja, si se lo voy a decir a mi jefe, tiene que ver en cómo lo voy a decir. No es lo mismo decirle a mis hijos, esto que estás haciendo no está bien, tienes que hacerlo así y tienes que hacerlo así, que sería una forma imperativa,
Que si se lo digo a mi jefe, en el entendido del cómo se lo digo, tiene que ver con nuestra situación relacional, jerárquica. A mi jefe le diré, licenciado, esta situación me tiene incómoda. Quisiera usted me pudiera explicar tal vez cómo podemos mejorar esta parte. Y estoy diciendo lo mismo, no me gusta, pero de forma diferente, ¿no? Que tiene que ver con este axioma. Aquí te dejo el ejemplo, niveles de contenido y relación. En cuanto a la forma de comunicación, aquí el ejemplo dice, tienes lindos ojos, ¿no? Esa es una forma de decir, me gustan tus ojos. Otra forma es justo así, me gustan tus ojos. Y otra forma es que pudiera ser incluso abrupto diciendo, estos ojos que tienen me los devoro, que a lo mejor por la persona sería tomado de manera diferente. El axioma número 3 dice la puntuación de la secuencia de hechos, es decir, la interpretación. Las personas interpretamos lo que ocurre básicamente ordenando los hechos en secuencias coherentes, como te decía hace un ratito, pero necesariamente arbitrarias, que expresan una perspectiva personal de algo que pudimos haber vivido juntos. Esta forma de expresar arbitraria es mi percepción del mismo hecho. Tú tendrás la percepción del mismo hecho desde tu forma de ser, de estar, de escuchar. Esto ocurre porque en general interpretan su conducta como independiente de la conducta de otros. La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la sentencia de los hechos es la causa de innumerables conflictos en las relaciones interpersonales. Es decir, yo desde mi banquillo digo y percibo y juzgo de una manera lo que estás diciendo y tú desde el tuyo también lo harás. Y esa forma individualista de ver las cosas no permite que tengamos una buena relación interpersonal. De hecho, va a generar conflictos. Aquí está el ejemplo, ¿no? Eres una exagerada y tú eres un insensible, le dice ella, ¿no? Entonces están teniendo una charla con respecto a la mejor, fíjate que mi jefe me señaló muy feo mi trabajo. Y mi esposo puede decir, es que sabes que Coatlicue eres súper exagerada, o sea, no fue para tanto lo que te dijo. Y yo decirle, la verdad, pues, ¿qué onda? ¿Estás con él o estás conmigo? Eres un insensible. Esta forma diferente de percibir una misma situación es la puntuación de la secuencia de los hechos. Axioma número 4. Dice, comunicación digital y analógica. Este axioma número 4 dice, la digital se refiere a signos que representan arbitrariamente objetos o eventos. El ejemplo más característico de esto es el lenguaje verbal, en el cual las palabras poseen una relación convencional con los objetos. Y lo analógico, en cambio, está constituido por símiles que reflejan parte de las características de lo que quieren representar. Esto es lo que ocurre con un dibujo, una fotografía o un gesto. Todo el comportamiento no verbal es analógico. Nosotros no podemos separar el comportamiento verbal del analógico. O sea, finalmente estamos en uno solo. El ejemplo sería, estoy feliz. Si ustedes están viendo mi pantalla y no solo escuchando, verán que el rostro de la imagen que les coloco ahí es un rostro que dice todo menos que estoy feliz. Si nosotros le cubriéramos acá la parte de estoy feliz y ustedes no lo vieran, yo les preguntara un análisis del rostro de esta persona, me van a decir muchas cosas menos que se encuentra feliz, ¿no? Esta comunicación digital y analógica es lo que nosotros tenemos que, justo eso, ¿no? Poner atención y analizar como parte importante del desarrollo de un paciente. En las familias se nota muchísimo quién está teniendo esta visión por separado. Y el axioma número 5, que dice interacción simétrica y complementaria. Todas las relaciones son basadas en la igualdad, simetría, y en la diferencia, la parte complementaria. Si hablamos desde la parte complementaria, un participante del sistema familia ocupa la posición superior o primaria, que sería mamá o papá. El otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria, que sería como nuestros hijos. Te doy otros ejemplos. En otro contexto, como en un contexto médico,
La parte primaria o la parte superior sería el médico y nosotros los pacientes seríamos la posición secundaria o inferior. En una clase, pues la parte superior o primaria sería el profesor de clase y el alumno sería la parte inferior secundaria, ¿no? También. En otras circunstancias, en la propia familia, por ejemplo, en la parte de nuestros abuelos, ellos serían la posición superior o primaria y nuestros padres serían la posición secundaria o inferior. Ay, espérenme que se me regresó. Voy a avanzarle. Por eso la aplicación Prezi de pronto no la uso mucho porque pierdes el dedito y se pierde la secuencia. Discúlpenme si le estoy pasando así y se sienten un poco mareados. Perdónenme, ya casi llego. Entonces, en cuanto a la parte simétrica, no existen dos posiciones, pues ambos somos iguales. Cuando estamos en la misma línea jerárquica, como la línea de nuestros hermanos, mi hermano y mi hermana, y yo pertenecemos a la misma línea. Ahí está la parte simétrica de la comunicación o la parte simétrica que va a generar comunicación. En el caso de mi esposo y yo, estamos en la misma línea jerárquica también. En la caso de mis amigos, igual, en caso de mis colegas, igual, ¿no? Esta simétrica que nos dice jerárquicamente tienes los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y en el ejemplo que te pongo aquí en la interacción simétrica y complementaria, pues ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, son dos soldados que aparte de que se están señalando con esta arma que puede acabar con sus vidas, tienen esta parte simétrica, ¿no? Que de alguna manera, pues también terminarían de ser como un tanto cuanto complementarios. Y cierro esta parte de los axiomas de la comunicación con una frase de Lama Zopa Rinpoche que dice, la buena comunicación depende en tener un buen corazón. ¿Por qué decimos esta parte? Porque si yo me quiero comunicar con otros, tengo que estar dispuesto a esa comunicación, que si estoy desde mi banquillo, pues obviamente ahí no voy a lograr absolutamente nada, ¿no? Nada voy a lograr a partir de tener esta forma de inexistente de comunicación, o bueno, sí es existente, pero no adecuada para un modelo de comunicación. Eso, digamos, en cuanto a la parte de la teoría de general de los sistemas que genera las teorías de la comunicación humana de Paul Watzlawick. Y junto a esto también tenemos que analizar las teorías del apego. Las teorías del apego que tienen que ver en los modelos de terapia familiar, como llegamos a ver en algún momento en primer cuatrimestre, el apego pues define muchas cosas. Vamos a hablar un poco de la teoría del apego, ¿vale? John Bowlby es el padre de las teorías del apego. En 1977 explicaba que el apego es una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la desregulación emocional, como la ira, la depresión, el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación indeseada y de la pérdida afectiva. Cuando John Bowlby habla de personas determinadas en particular, puede hablar desde y siempre al principio, pues nuestras figuras maternas o paternas o nuestros cuidadores, y enseguida pueden ser muchos otros, nuestros amigos, la maestra del kinder, nuestros abuelos, nuestras parejas cuando ya somos más adultos, ¿no? En cuanto a la estructuración de los vínculos del apego, tenemos conductas de apego, sentimientos de apego y la representación mental del apego. En cuanto a la conducta de apego, pues decimos que es el resultado de la comunicación estrecha con el objeto principal.
especialmente por la satisfacción de sus necesidades. En la imagen que te coloco aquí, pues permite y busca a la que la madre o el cuidador principal se acerca al bebé y permanezca con él para saciar sus necesidades de hambre, de sed, de sueño, de limpieza, por ejemplo. Y es ahí donde empiezan estas conductas de apego. En cuanto a los sentimientos de apego, nos vamos a referir a aquella afectividad que implica justo estos sentimientos que están relacionados hacia sí mismo como a la figura de apego. Es decir, cómo me siento yo con respecto a mi figura importante, que casi siempre pues es mamá. Y la representación mental que tiene que ver con una representación interna que hace el niño de la relación del apego. ¿Cómo es que este niño tiene esta relación con esta mamá, ¿no? O con su figura de cuidado. Las fases de la construcción del apego van de los 0 a los 6 meses. En esta fase de construcción, es la fase de construcción y reconocimiento. Escucho a mi mamá desde el vientre materno, cuando nazco la sigo escuchando, ya tiene una forma física también, la puedo distinguir de otras siluetas, tiene una forma táctil también. Después vamos de los 3 meses a los 3 años, es la fase de experimentación y regulación. Cuando este bebé sigue llorando porque tiene hambre y mamá le dice, tranquilo, mi amor, estoy por llegar, mamá está aquí. Y a través de eso, de su voz, va regulando estas emociones en la buena construcción del apego. De los 3 años en adelante, estamos hablando de la activación del apego, cuando vamos a la escuela y lloramos porque mamá se va y nos quedamos por primera vez en la escuela, a veces pensando qué tal que no vuelve, ¿no? Y mamá tiene que dar este back, ¿no? Este soporte de no te preocupes, mamá se va a quedar aquí hasta que tú salgas. Tú mientras ve a la escuela a divertirte, que yo estaré esperándote. Sí seré yo quien esté aquí por ti. Y siempre se le recomienda a mamá llegar a tiempo para que cuando abran la puerta sea el primero en irse, ¿no? Más adelante, en la parte de la adolescencia, pues está el desapego, el duelo y el reapego. El desapego es de las figuras de casa, ¿no? Ya no pienso igual que mi madre y mi padre, y empiezo con esta autonomía de pensamiento y me empiezo a desapegar incluso de las costumbres que tienen nuestros padres. Después paso por un duelo de ser este niño que ya no era niño, que ahora soy puber y que soy adolescente, y que junto con eso empiezo a transitar como esta separación que genera un duelo también. Me voy al reapego social, que voy a vivir eh, alineado a mis pares, que son mis compañeros. Y finalmente en la adultez, generalmente tenemos apego entre pares, adultos iguales a nosotros, ¿no? De la misma edad, casi que con las mismas características, con los mismos gustos y desafíos, y eso va generando esta construcción del apego. Existen diferentes tipos de apego. Si hablamos del apego seguro, es aquel en donde tiene confianza en la disponibilidad, la comprensión y la ayuda que la figura parental, ya sea mamá, papá, mi abuela, mi abuelo, mis hermanos, le darán en situaciones adversas a este crío, ¿no? Este tipo de apego seguro evoca sentimientos de pertenencia. Yo pertenezco a una familia, tengo una madre y un padre, tengo hermanos. Por eso también genera la aceptación de sí mismo y la confianza de base, ¿no? Padres y madres disponibles siempre, que ofrecen contacto, que responden de forma adecuada a las necesidades de este niño, ¿no? Y de forma sincrónica al estado emocional y a la capacidad que tiene para visualizar sus propias necesidades, no las de la madre, ¿no? No las del padre, sino las del propio chico, ¿no? Las del propio infante. Déjenme conectarme, si no, nos quedamos sin. Ok. También tenemos ahí el apego inseguro, que es huidizo, que es evitativo, que es ansioso, que es ambivalente y que puede ser desorganizado e indiscriminado. Si hablamos del que es huidizo y evitático o evitativo, es donde el niño tiende a ignorar o esquivar a su mamá, su figura importante,
muestra mayor ansiedad, indiferencia o fríos, es decir, no es tan importante que estés ahí. Madres y padres se relacionan con el niño con una mezcla de angustia, de rechazo, de repulsión e incluso de hostilidad. Si hablamos del apego ansioso ambivalente, es donde este bebé no tiene la certeza de que la figura parental, mamá o papá, esté disponible o preparado para responder. Se da una oscilación entre búsqueda y rechazo de mamá. Entre padres y madres es una falta de sincronía emocional con el bebé, ¿no? Siempre están ocupados. Lo atienden, pero no lo atienden. En el desorganizado e indiscriminado, dice, en el contexto de un modelo relacional de carácter caótico, cambiante e indiscriminado, hay una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación, es decir, padres y madres con prácticas parentales altamente incompetentes y patológicas como consecuencia de haber sufrido experiencias muy traumáticas y o pérdidas múltiples. Es decir, en un apego inseguro, el bebé presenta sentimientos de miedo a la pérdida o al ser abandonados. Los niños con tipo de apego inseguro, cuando van a la escuela, les pasa mucho eso. Las primeras veces que los dejan en la escuela, pues con este apego inseguro van a sentir este nerviosismo porque qué tal que no me dejan aquí y no regresan por mí, ¿no? Es parte de lo que se vive ahí. ¿Cómo participa entonces el niño en el proceso del vínculo afectivo? Pues lo hace a través de tres circunstancias: la búsqueda de proximidad con las personas con las que está vinculado, que generalmente es quien los cuida, quien les sacia el hambre y la sed. La segunda sería la exploración por parte del mismo niño, que no se quedará de ese tamaño, sino que irá evolucionando. Y la tercera, ante la separación, el niño va a experimentar ansiedad, ¿no? Va a tener estos brotes ansiosos e incluso puede presentar lo que conocemos como tremendos berrinches, ¿no? En resumen, pues, te dejé aquí un video justo basado en la teoría del apego de John Bowlby. Lo vamos a ver. Pido por favor que vayas tomando notas. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay tres tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros tres reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Ana, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Ana, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención.
Para Ana, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos. Más adelante en la vida, otros piensan que Ana es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre, luego pueden calmarse y volver a jugar. Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos. Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo.
Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia. Ok, como pudimos ver aquí, entonces, los ejemplos que yo te daba en la presentación son los que se concretan aquí de John Bowlby, ya con un ejemplo, pues digamos, más visual, que nos permite entonces comprender cómo es que están sucediendo estas situaciones en cuanto al apego, qué tan importante es revisar en un sistema familiar lo que conocemos como el apego, ¿vale? En ese sentido, entonces, vamos a continuar. Dice acá, eh, aunado al apego, tenemos este síndrome de carencia afectiva que tiene que ver con cuando las personas sienten este vacío emocional, ¿no? Creo que aquí todos nosotros podríamos generar como esta parte del, esta parte de del vacío emocional. Todos podríamos nosotros aquí definir cuál es el apego emocional. Este apego emocional, este vacío emocional al que nos referimos en un síndrome de carencia afectiva, nos indica, todas las personas lo indican como esta parte de no sentir, no siento nada, no siento que me puedo relacionar con otros, pero al final del día siempre me siento solo. Este vacío emocional tiene que ver ahorita con esta situación, ¿no? De sinsentido de vida muchas veces. El síndrome de carencia afectiva también tiene que ver con la privación de afecto en etapas tempranas, es decir, cuando eras un recién nacido, en las que el afecto es indispensable. Entonces puede eso generar un apego inseguro, es decir, puede mamá estarme amamantando, pero no tiene contacto conmigo, solo me pega a su seno materno, pero no me abraza, no me acaricia, no me platica, no habla de lo lindo que soy para ella, sino simplemente cubre como esta parte de darme de comer. Y este apego inseguro lo que nos hace sentir es miedo a la pérdida o al abandono. Entonces, cuando soy adulto, bueno, desde que soy adolescente, me relaciono de manera inadecuada, ¿no? El que se acerca a mí no lo dejo ir sin importar qué tan bueno o qué tan dañino sea para mi relación personal, ¿no? Para mí como persona. ¿Y es por qué? Porque tengo miedo a sentirme abandonado, a sentirme solo, a tener vacío emocional. Y eso va a generar fin de circunstancias que pueden hacer que yo viva siempre con apego inseguro, sin importar si tengo 10 años, si tengo 5 años o si tengo 50. En este caso, entonces, aquí hablaríamos de ahí la importancia de analizar en las familias esta parte del apego, ¿verdad? También hablamos de cuáles son las manifestaciones del apego inseguro o del síndrome de carencia afectiva, que serían las personas son hostiles, sienten rechazo o te rechazan, siempre tienen una dependencia de alguien o de algo, que puede ser su pareja, sus hijos, sus padres, su mejor amigo, su compadre, el trabajo, ¿no? Y procesos de ansiedad, todo lo que hoy conocemos nosotros, que es la ansiedad, pero también las personas constantemente insatisfechas eh, y tienen una búsqueda constante de ese apego, ¿no? Siempre me voy a sentir como no adecuado para los demás y siempre voy a cargar con esta parte del vacío emocional. Entonces, constantemente estoy buscando quien me acepte, quien me quiera, quien tenga un gesto amable conmigo y digamos que de ahí soy, ¿no? O sea, me aferro a esta persona. ¿Cómo evitar este síndrome de carencia afectiva? Pues se habla de mucha disciplina unida a muestras de afecto. Es decir, tener una organización favorece no sentir, no tener o no desarrollar el síndrome de carencia afectiva. Y también tener muestras de afecto. Nada no es
nada malo demostrar mi afecto, decirle a las personas que las quiero, que lo que hacen me gusta, que hoy se ven muy agradables, ¿no? Que me siento bien cuando estoy con ellos, es decir, poder mostrar mi afecto que no siempre tiene que ser de manera física, sino puede ser de manera verbal. Cursar con tiempo de calidad con las personas que se asocian a mí y que me interesan. No significa estar juntos todo el día, sino estar tiempo adecuado juntos, ¿no? Es decir, si nada más tenemos una hora para vernos, bueno, que esa hora sea dedicado a esa persona, a escuchar, a tener una comunicación bidireccional, ¿no? En donde podamos compartir y justo eso, charlar y no que podamos estar juntos 20 horas, pero no nos hablamos ni 5 y la preocupación por los otros. El síndrome de carencia afectiva empieza a diluirse cuando tenemos preocupación por los otros. Alfred Adler lo llamaba interés por el interés de otros. Cuando a mí me interesan esos otros que se relacionan conmigo, pero me interesan realmente, que me siento preocupado, que estoy alerta más bien, más que preocupado, alerta en cuanto a las cosas que hace, a sus logros, a las situaciones en donde puede requerir de mi aporte, de mi ayuda, pues eso va a generar que yo tenga menos situaciones del síndrome de carencia afectiva, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues trabajar en las habilidades del infante para reconocer y comunicar sus emociones, ¿no? El psicólogo debe manejar grandes dosis de paciencia, persistencia y firmeza, porque esta es una situación de diario a cada instante, ¿no? En cuanto al trabajar en reducir el sentido de amenaza, de vulnerabilidad y de peligro cuando intentan expresarlas. Está bien que la persona exprese lo que requiere decir. Eso es importante. Nosotros podemos y debemos de expresar todo lo que sintamos. Solo hay que aprender a expresarlo. Porque no porque yo me necesite expresarlo, digo todo sin importar lo que estoy diciendo, sino más bien hay que decir lo correcto y lo concreto con respecto al cómo me siento y qué necesito de los otros también, ¿no? También en el tratamiento se habla de que nuestros espacios terapéuticos deben ser un lugar desde donde se ofrezca una vinculación segura en este establecimiento del buen rapport. ¿Se acuerdan el cuatrimestre 3 que vieron seguramente establecimiento de rapport, es decir, de alianza terapéutica, que podamos sentirnos en un vínculo seguro, estructurado, que somos confiables, que podemos desarrollar afectividad con ciertos límites, porque también la afectividad y la emocionalidad debe de colocar estos límites. Y el uso de las técnicas narrativas ayuda a la reestructuración, que una persona narre, platique bien a fondo la historia de lo que le está aconteciendo, nos permite tomar información para poder reestructurar desde cómo se autopercibe en una historia personal, ordenada y positivizada. Es decir, de todas las experiencias de nuestra vida, siempre vamos a tener situaciones que sean positivas, incluso en el caos, ¿no? Aprender a organizar, a reestructurar estas situaciones y ponerle atención nos va a generar una posibilidad más adecuada de ser. Finalmente, no hay que desvalorizar el mundo emocional y hemos de recordar que este mundo emocional existe, es real, aunque sus estrategias de autoprotección no permitan a veces visualizarlo. Hay personas que no les permite visualizar su situación de vida porque todo el tiempo ha sido caótica o lo perciben caótico. Entonces, encontrar algo positivo dentro de estas situaciones, pues no va a ser cosa sencilla, ¿no? Por eso hablamos de reestructuración. Y cerraríamos acá con William James. William James tiene una cita que dice, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciados. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida queremos justo eso, ¿no? Que las personas nos aprecien, nos reconozcan, ¿no? Sepan que somos de importantes para ellos. Saber que eres importante para otros te genera como esta parte, ¿no? Esta parte de el anhelo de ser apreciado. La resiliencia tiene una, ¿cómo se llama? La resiliencia tiene una, eh,
una forma de hablar de esto. La resiliencia dice, los seres humanos, bueno, la resiliencia es una palabra que tiene tres componentes. El primero es resistir, que es aquel en donde nosotros siempre vivimos así, ¿no? Resistiendo los embates de la vida, del trabajo, de la familia. Pues ni modo, eso me tocó, ¿no? Y el grueso de la población permanecemos resistiendo siempre. La primera parte de esta palabra. Después hay personas que dejan de resistir porque aprenden. La segunda parte de la palabra resiliencia es aprender. Aprendemos de esto que nos está pasando, hacemos una metacognición y generamos nuevas respuestas, ¿no? Generamos nuevas formas. Y ahí se dice que estamos aprendiendo, que también gran parte de las personas terminamos en ese aspecto, ¿no? Siempre aprendiendo. Finalmente, la última forma de la resiliencia es el trascender, que tiene que ver un tanto cuanto con esto que acabo de mencionar de William James, ¿no? En el sentido de ser reconocido. La trascendencia es justo eso. Creo que todos aquí quisiéramos, cuando ya no existiéramos en este plano terrenal, tuviéramos esta trascendencia, es decir, que otros se quedaran con algo de nosotros, pero no estoy hablando de mi casa o mi coche, ¿verdad? Estoy hablando de algo emocional, un vínculo, ¿no? Un apego un saludable que les haya dejado el paso de mi existencia por su vida. Y esa sería como esta parte que termina por redondear el apego, ¿no? Un apego saludable requiere reconocer y trabajar en la forma en la que en algún momento yo ya no exista aquí, pero mi esencia seguirá presente en la esencia de la vida de los otros. Y ahí es en donde hablamos justo de esta parte que se asocia a la resiliencia. Entonces, como ven, pues son situaciones que podemos ir elaborando a lo largo de la existencia del individuo y que nosotros los psicólogos pues somos muy expertos o deberemos de ser expertos en generarle a nuestros pacientes este acompañamiento. ¿Vale? Ok. Bien, entonces vamos a hacer por aquí, yo les traigo una actividad de test con respecto a la teoría del apego de John Bowlby. Vamos a ir resolviendo juntos, ¿vale? Ok, déjenme darlo acá. Dice teoría del apego de John Bowlby. Por favor, vamos a leer cuidadosamente cada pregunta y escoger la mejor que consideremos ahí. ¿Vale? Bien, son solo 5, entonces pues esto es muy sencillo, solo como para concretar estos aprendizajes. Dice, número 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de apego según la teoría de John Bowlby? Número 1, un vínculo emocional entre el bebé y su cuidador principal. Número 2, una conexión física entre el bebé y su madre. Número 3, un interés superficial del bebé hacia su entorno. Número 4, una dependencia exclusiva del bebé hacia su padre. ¿Cuál de los 4 consideras tú que es? Voy a dar unos 10 segunditos para que vayas colocando ahí en tu cuaderno cuál de esas 4 opciones considera que es la correcta. Vamos a suponer que dentro de la clase un compañero dijo un vínculo emocional entre el bebé y su cuidador principal. Le coloco ahí y le doy contestar. Nos tocó una palomita, es decir, esto es correcto. El concepto de apego, según Bowlby, es justo este vínculo emocional que se da entre un recién nacido y su cuidador principal, que pudiera ser mamá, pero pudiera también no ser. Número 2. Según la teoría del apego de Bowlby, ¿qué papel juegan las figuras de apego en el desarrollo emocional del niño? A. Protegen al niño de cualquier forma de estrés o adversidad. B. Proporcionan un modelo seguro para la exploración del entorno y la regulación emocional. C. Limitan la autonomía y la independencia del niño. O D. No tienen influencia en el desarrollo emocional del infante. ¿Cuál es la que tú colocarías ahí? A, B, C o D.
¿Ok? Yo pienso que algún compañero diría, proporcionan un modelo seguro para la exploración del entorno y la regulación emocional, entonces le voy a dar ahí y vamos a contestar. Si tú contestaste la B, correcto, palomita, es decir, justo el papel que jugamos las personas en un apego seguro con respecto al hito del desarrollo emocional de la infancia, pues es proporcionarle un modelo seguro para la exploración del entorno y su regulación emocional. Vamos a la que sigue, que sería la 3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe uno de los estilos de apego identificados por Bowlby? A, apego desapegado. B, desapego. C, apego seguro. O D, apego resistente o ambivalente. ¿Cuál opción pondrías tú? Vamos a suponer que algún compañero del salón dijo, yo voy a colocar apego seguro. A ver, le damos ahí, contestamos correcto. Si tú contestaste la C, es correcto. Vamos a la pregunta 4. Según la teoría del apego, ¿qué ocurre cuando un niño experimenta un apego inseguro evitativo? Inciso A. El niño busca activamente la proximidad y el consuelo del cuidador en un apego inseguro evitativo. Inciso B. El niño muestra resistencia o evita la proximidad con el cuidador. Inciso C. El niño muestra angustia excesiva cuando el cuidador está presente. E inciso D, el niño muestra patrones de comportamiento contradictorios hacia el cuidador. Elige tu respuesta, por favor. Vamos a suponer que algún compañero dijo que la B. El niño muestra resistencia o evita la proximidad con el cuidador cuando experimenta un apego inseguro y evitativo. Vamos a ver, contestamos acá. Correcto, si tú contestaste la B, es correcta tu respuesta. Recordando que el apego inseguro o evitativo tiende a eso, a mostrar resistencia, porque no me quiero quedar contigo con el que seguro no tengo nada, ¿no? A veces estás, a veces no, a veces tienes regulación emocional, a veces no, entonces no necesito estar contigo y soy reticente a esa parte. Y la pregunta número 5 dice, ¿cuál es uno de los principales argumentos de la teoría del apego respecto a la importancia de las primeras relaciones del niño? A, las primeras relaciones determinan la salud física, pero no la salud emocional. B, las primeras relaciones no tienen impacto en el desarrollo emocional del niño. C, las primeras relaciones son importantes solo para la conformación del apego hacia los padres, pero no para otras relaciones sociales. Y D, las primeras relaciones influyen significativamente en el desarrollo emocional y en la formación de futuras relaciones. Elige tu respuesta. Vamos a suponer que algún compañero de nuestro salón dijo que la D. Las primeras relaciones influyen significativamente en el desarrollo emocional y en la formación de futuras relaciones cuando eh, son uno de los principales argumentos de la teoría del apego de John Ball. Vamos a contestar a ver qué nos dice la plataforma, que esto es correcto. Si tú elegiste la D, es correcta tu respuesta. Bueno, ¿qué obtuvimos? Si tú elegiste todas las que yo te comenté, pues aquí obtuvimos los 10 puntos de los 10 posibles. Ajá, y nos tardamos 6 minutitos con 35 segundos. Recuerden que muchos de los quiz que podemos encontrar, este no es mío, es un quiz que yo encontré en la red para ustedes. Bueno, pues nos habla justo de esta parte también, ¿no? Son por tiempo y a menos tiempo, pues mejor récord también es cierto, ¿no? Y bueno, pues la teoría del apego es
es importantísima que nosotros los psicólogos lo revisemos porque ya vimos lo que genera un apego no saludable en las personas, que se va a empezar a mirar desde que somos muy pequeños, pero que va a terminar de consolidarse en la etapa adulta, generalmente. Algunos en la etapa adolescente, pero más por una muestra de rebeldía que por ninguna otra cosa más. Sin embargo, en el caso de lo que nosotros estamos revisando, que tiene que ver con el apego, y que este apego debe de ser seguro para que vayas por la vida como una persona empática y confiable, confiando en otros de que siempre nos cuidarán, que siempre estarán también a la pendiente de nosotros, de nuestras necesidades y de circunstancias que debemos de revisar ahí. ¿Ok? Bien, con esta parte cerramos nuestra segunda clase de la materia 4 el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en psicología, recordando que en plataforma te dejo ahí como las actividades que van a robustecer tanto cuanto la información que está presentada en esta videoclase. Como siempre, me da gusto saludarte. Yo soy Cuatlicue González Márquez y nos vemos en la última clase de la materia de psicoterapia familiar o de terapia familiar, en donde hablaremos de la diversidad de familias y cómo es que ciertas familias con ciertas características pueden entonces trabajar desde la psicología en esta, digamos, en este acompañamiento de terapia familiar o de psicología familiar. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.